Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. 8 de la mañana con 15 minutos, ya estamos de regreso y ya tenemos, por supuesto, a Arturo Sánchez. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Cintia, buenos días, qué gusto. Un gusto saludarte, pues, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, yo creo que ha sido una semana en términos políticos muy intensa, muy fuerte en muchos sentidos, y creo que todas las repercusiones de lo que ha hecho la Suprema Corte con este voto para declarar inconstitucional algunos aspectos de la ley sobre la Guardia Nacional resulta muy importante, muy definitivo para poder tomar decisiones claras, importantes en el futuro del país. Aquí lo que valdría la pena destacar nada más brevemente es que hay un respeto a la Constitución, es una bocanada de aire muy buena para defender las instituciones. El discurso fue muy adecuado, sin embargo la reacción presidencial fue muy complicada. Y ahí tenemos una nueva vertiente en la parte del discurso del presidente. Nos dice que va a volver a intentar hacer una reforma constitucional el año que entra. Nos dice que con esta base van a tratar de buscar una reforma distinta. Lo hará el 1 de septiembre del año que entra. Muy bien. De hecho, creo que va en buen camino y adelante. El problema es que, como bien lo dijo el presidente, para que una reforma de ese tipo prospere, requieren ganar el Congreso de la Unión con una mayoría amplia, bien calificada, y de esa manera lograr que se hagan las reformas que ellos pretenden. El problema es llamar al voto desde la tribuna presidencial. Eso es justamente lo que no buscamos. Estamos todavía en un tiempo muy lejano a que empiecen las campañas electorales. Fíjate, estaba viendo mi calendario, estamos en la duda, ¿verdad? Pero a 136 días de que empiece el proceso electoral. Y hasta entonces empezaremos a hablar ya formalmente de líneas para las precampañas y las candidaturas y demás, y sin embargo empezar a llamar al voto desde la tribuna presidencial, pues es claramente violatorio desde mi punto de vista de la Constitución y de la ley electoral, y aún no sabemos bien con qué ley vamos a ir. Todavía la Corte se tiene que pronunciar sobre el futuro del Plan B para determinar si vamos a aplicar los nuevos lineamientos electorales o si se va a quedar la ley como está. En ese momento estamos. Y por su parte la Corte tiene una agenda muy compleja. En la parte electoral está esta incertidumbre que todavía no sabemos por dónde a resolver, y por otro lado, pues hay otra serie de temas que hay que resolver. La Corte va avanzando poco a poco, y creo que la gran diferencia con la ministra Piña ahora, hay un orden, hay una ruta de desahogo de ciertos temas que seguramente van a avanzar al respecto. Y como bien se comentaba hace rato, en esta misma semana tenemos un avance importante. Fue el debate, no debemos olvidarlo, el debate de las candidatas en el Estado de México. Ya había pasado el debate de las candidaturas en Coahuila. Creo que esos procesos, como comentaba la secretaria general de Morena en la entrevista que hizo Jaime, creo que esos procesos van a ser muy importantes en las próximas semanas. Son campañas muy cortas, muy breves, pero ahí es en donde se van a definir también no solamente las gubernaturas, sino también todo lo que va a seguir después. Pareciera que estamos esperando que pasen elecciones para destapar todos los procesos ya con miras al 2024. Y ahí hay un tema muy interesante, que pues, hoy mismo en este programa se habló de la candidatura en el Estado de México, se habló de la candidatura, de las candidaturas en Coahuila, y también se hablaron de las actividades de las llamadas cholatas. Pareciera que ya estamos
campaña presidencial. No puedes no mencionar que Claudia Sheinbaum salió, que Marcelo Ebrard salió, que el secretario de Gobernación salió, y que hubo una serie de manifestaciones, como si ya estuviéramos en una campaña electoral, incluso presidencial. Y todo esto empieza a precipitar una serie de situaciones de tensión política, porque también la oposición, como bien lo decía Enrique de la Madrid, empieza a mostrar sus fichas, sus cartas, la lista de alternativas y una idea que es muy interesante, el gobierno de coalición como una alternativa para las elecciones del 2024. Entonces, estamos en una etapa muy adelantada, muy avanzada en los tiempos. Mira, vamos a ir a votar en junio del 2024 y faltan 405 días y ya ahorita estamos haciendo todo este tipo de debates, todo este tipo de preámbulos a el proceso electoral en medio de la incertidumbre sobre la ley y al mismo tiempo con decisiones políticas muy serias, muy importantes, como las que tomó la Corte esta semana, como la que tomó el propio Tribunal Electoral en términos de permitir la extensión de la dirigencia actual en el caso de Morena, y como tomarán seguramente otras. El mismo Instituto Nacional Electoral tendrá que realizar sus propias definiciones muy pronto. Como sabemos, la consejera presidenta Guadalupe Tadei tendrá que construir el equipo con el cual va a trabajar para no nada más para las elecciones del 24, sino incluso para las elecciones que están en curso. Y ahí hay una pieza clave que es la Secretaría Ejecutiva, que implicará una decisión y un debate interesante en la mesa del Consejo General del INE, y todo en su conjunto pues nos muestra un ambiente político electoral interesante, que hay que seguir. Tenemos decisiones que seguir, y sobre todo pues que empezarán también las actividades para promover el voto y que los mexicanos pues estemos listos para votar, ya sea en la elección local que nos toque o en la elección presidencial. Recordemos que el año que entra, además de elegir presidente de la República, se renueva todo el Congreso de la Unión y hay 32 elecciones locales. Otra vez, como en el 21, todo el país tendrá elecciones locales, 9 gubernaturas, en prácticamente todos los congresos locales se van a renovar, muchísimas presidencias municipales. Entonces, sí es un proceso muy complejo y estamos pues avanzándolo cuando todavía no sabemos con qué características, con qué ley específica se organizarán todas estas elecciones. No sabemos si los órganos locales electorales van a tener que recortarse, si procede el plan B. No sabemos si el Instituto Nacional Electoral tendrá que prescindir de buena parte del el servicio profesional electoral si prospera el plan B, o si no prospera, cómo y con qué personas se van a desarrollar estas actividades. Así que pues estamos en una etapa muy adelantada, pero ya con visos electorales muy claros en todos los actores. Te decía que Morena se había adelantado. Sí. Ahorita ya están planteando temas, ya la oposición se está moviendo, y en ese sentido tenemos que prepararnos para lo que viene con un detalle más claro de lo que va a ser toda esta vida electoral en los próximos meses. Así es, Arturo, si bien la oposición en este momento pues está batallando precisamente con estos temas, porque pues ya vemos claramente de este lado cuáles son las propuestas, todo lo que se está llevando a cabo. Como mencionas, pues ya las giras forman parte también de una campaña. Vemos a todos que viajan a los estados, dan conferencias, ganan premios. Entonces todo esto es como la antesala de lo que va a suceder en poco tiempo. También pues lo que se llevó a cabo en el Estado de México, este debate, esta decisión que va a ser pues importante, ¿no? Y que nos va a dar ahí como una visión más clara de lo que va a suceder ya para las próximas elecciones, pero pues vaya temas los que se van a desarrollar. También hay que ir analizando cada uno de los puntos, hay que analizar los discursos precisamente de todos los políticos, porque todo gira en torno a esto, Arturo. Es muy importante que como ciudadanos empecemos a analizar, a ver de qué se trata, de qué es lo que están hablando, qué es lo que está pasando en todo este ámbito político, que al final pues es una novela que se va creando pues para las próximas elecciones.
Así es, y mira, aunque sea muy adelantado, pues creo que empieza a ser importante definir cuáles son las propuestas específicas que empezarán a salir. Los problemas los conocemos, el diagnóstico del país lo conocemos, los tres problemas fundamentales, seguridad, economía, crecimiento, son muy evidentes pero el tema fundamental es qué propuestas nuevas, cuál va a ser la oferta política que se podrá poner en la mesa para que podamos definir. La cuarta transformación como concepto, pues no acaba de cuajar con una propuesta muy específica, más que lo que dice el presidente todos los días. Habrá que ver cómo se interpreta por parte de quienes querrán la candidatura en el caso de Morena, y la oposición pues tiene un problema más complejo porque habrá que reunir diferentes propuestas y decidir si van juntos con una candidatura o no. Todo eso ya se está viviendo, veremos para adelante cómo se construye. Sí, y lo importante pues son los resultados, Arturo. Lo que estamos viendo en este momento pues es lo que va a importar para poder tomar una decisión ese día, ¿no? Así es, en efecto. Pues te agradezco muchísimo, Arturo, que estuvieras con nosotros. Gracias por tu tiempo, que tengas un excelente domingo. Muchas gracias, Cintia. Saludos a todo tu auditorio. Igualmente, ahí está Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Yo voy a una pausa, no se vayan.